de Sector Comic, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sector. Para esta ocasión vamos a tener una muy buena charla acerca de nuestro amigable vecino Spider-Man, que está cumpliendo 60 años, todavía está de fiesta este mes de agosto, aunque bueno, sabemos que la fecha oficial es por ahí de junio más o menos, cuando sale a la venta y ya lo que es agosto por tener el mes y creo que también el día de impresión en portada, es por eso que se les da este mes también para las celebraciones. Y en esta ocasión vamos a tener un invitadazo, pero antes voy a presentarles al buen Adrián, que nos acompaña también para esta emisión. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, bien, bien y de buenas. Muchas gracias. Un año más celebrando este aniversario de Spider-Man, que ya es bien, bien dicho, ya es bien sabido qué onda con esas fechas, pero deberíamos de ponernos de acuerdo así como en el Batman Day, y yo creo que por ahí andamos, ya también en el Spider-Man Day. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos acompaña esta noche, mi estimado Darko? Es un amigazo, fíjate que lo conocimos ya hace bastantes añitos ahí en una convención de la Mole. Él es traductor, ha tenido muy buenos trabajos, es más, excelentes trabajos en lo que es el cómic de licencia en nuestro país, en México. Y bueno, pues además hemos estado también compartiendo muchas opiniones, tanto en su blog como en sector, y ya lo tuvimos también acá en Oaxaca de visita a unos talleres de traducción. Él es el buen Alfredo Villegas. ¿Cómo se encuentra, mi buen Alfredo? Hola, mis estimados Carlos y Adrián, pues sobre todo me encuentro muy contento de poder venir a ñoñar con ustedes y más con pretexto de el 60 aniversario de mi viejito querido Spider-Man, pues con más gusto estar aquí. Oye, no es tan viejo como los personajes de DC, pero 60 años ya es un buen número, ¿eh? O sea, a mí me sorprende que es de los personajes, entre comillas, jóvenes, pero ya 60 años, toda una vida, ¿no? Claro, o sea, digo, todavía no llega a octogenario como Batman o Superman, pero eso esta importancia y que es uno de los temas que valdría la pena abordar hoy, su importancia como un ícono de las figuras superheroicas y que además de pues, la popularidad enorme que ha gozado en todas estas décadas y que ha marcado, creo que nos ha marcado a muchísimas personas. Sí, ha tenido un gran impacto en toda esta vida comiquero de lector, obviamente desde Estados Unidos, y cuando llega a México, pues también pegó bastante. Pues vamos a entrar en materia, mi buen Alfredo, mi buen Adrián, con una pregunta, a lo mejor una pregunta obligada, a lo mejor una pregunta tal vez repetitiva, pero siempre es interesante. ¿Cómo conocieron a Spider-Man? Esta es la primera pregunta con la que abrimos este programa. Mi primer contacto con Spider-Man, de hecho, se vincula directamente a uno de los recuerdos más queridos que tengo de mi padre, que ya descansa en paz desde hace varios años, pero desde que tenía yo alrededor de 5 años, que ya me defendía yo bastante bien con la lectura, ya me gustaba leer, mi papá me llevaba cada semana con un voceador del puesto de revistas de confianza, que incluso lo apodamos afectivamente el amigo araña, así le decíamos al voceador, porque pues cada semana, cada que salía publicación de Spider-Man, pues me llevaba a comprar cómics, ¿no? No sé si recuerdan que durante algunas temporadas Spider-Man se publicaba quincenalmente, entonces también me tocaron unos años bastante fructíferos de poder hacer ese ritual con mi papá. Entonces, obviamente fue algo que marcó mi infancia y es algo que recuerdo con mucho afecto. Así que ese fue mi primer acercamiento, fue una de mis primeras lecturas de cajón que hacía como un ritual. Mi buen Adrián.
¿Cómo conociste al amigable vecino Spider-Man? Fíjate que comparto otra vez bueno, es uno de de esos recuerdos de la infancia. Yo cuando conocí a Spider-Man, yo todavía no sabía leer. Incluso recuerdo porque muchos años después encontré algunas hojas blancas tamaño carta en los que había recortado yo algunos cómics. No, no se espanten, generalmente eran cómics me acuerdo mucho de uno del Correcaminos, porque salían los correcaminitos. No sé ni quiénes eran, les digo, yo ni sabía leer, pero yo era muy dado a recortar viñetas y por ahí también yo creo que le llegó la tijera a algunas cosas de Spider-Man. Tuvo que haber sido muchas cosas de editorial Novaro. Creo que era Novaro ya, cuando los imprimían en un tamaño más grande que que el tamaño cómic. Sí eran unos cuadernillos ahí, ustedes saben cuáles son. Creo que sí era Novaro. No me acuerdo si eran Novedades. Creo que cambió uno. Muy confundido porque sí tenían una N. Les digo esto porque quien me los compraba era mi tía. Justamente le platicaba a mi mamá hace un par de días que fui a visitar a mi tía en su cumpleaños. Yo creo que tiene la misma edad que Spider-Man, así se los digo. Este, entonces mi tía, yo creo que para comprar mi silencio, yo no lo recuerdo bien, pero creo que salíamos y me compraba algún cómic del que sea, y yo creo que si estaba Spider-Man a la mano, esa es la forma en la que yo recuerdo haber conocido a Spider-Man. En otras ocasiones también lo he platicado en sector, al no saber leer, yo no conocía de personajes, yo no conocía de nada, y les estoy hablando de que debe haber tenido unos 4 o 5 años, por eso no sabía leer. Ahora los niños ya llegan a la primaria leyendo y escribiendo, y cuando yo llegué a la primaria fue cuando aprendí a escribir. Entonces, con eso les digo todo. No, no es que yo haya aprendido a leer ya de grande, pero recuerdo esas cosas y tengo mucha añoranza porque yo ya conocía el personaje, yo ya veía este enigmático personaje de de la máscara roja con los ojos blancos, que yo creo que es parte del encanto que tiene. Y eso, pues obviamente lo vamos a platicar, yo creo que más adelante, uno de estos aciertos, que sea un personaje enmascarado, que lo ha hecho como a mí estar en un lugar muy especial en el corazón, a pesar y yo lo tengo que admitir, o sea, tengo muchas cosas de Spider-Man, pero no me considero un gran fan del personaje. Así es, amigos, como yo conocí a Spider-Man de muy pequeño, ya posteriormente de esos cómics, pues ya les digo, si les entró la tijera, pues imagínense que yo nunca tuve un cómic. Yo empecé a coleccionar cómics ya en la adolescencia, formalmente, y a cuidarlos, porque antes de eso yo no tenía nada, algunas cosas, eso era de comprar y desechar prácticamente, de lo cual no me arrepiento, pero sí me habría gustado haber tenido alguien o que alguien hubiera guardado algunas cosas, y ya les estaríamos ahorita, no revendiendo, pero sí, presumiendo. Cuéntanos, mi estimado Derclo, no sé si Alfredo quiere comentar algo. Pues nada más me iba a solidarizar o decir que empatizo con esa sensación que acabas de describir, porque yo también perdí prácticamente, bueno, mejor dicho, toda mi colección de Spider-Man que tuve de niño, porque pues de niño uno descuida las cosas, no le da todo el valor que tienen, y fui perdiendo mucho, sobre todo cuando íbamos de visita los fines de semana a casa de mi abuela, que ella vivía en otro municipio de acá, Tabasco, de Nosique, de donde es originario nuestro ilustre José María Pino Suárez. Siempre me llevaba yo unos 5 o 10 cómics de Spider-Man para leer en el camino, y siempre los dejaba allá. Y mi abuela los tiraba todos a la basura. Y lamentablemente no tuve ni yo el tino, ni nadie me dijo que, chamaco, cuida tus cómics, no pierdas tu colección. Y bueno, es algo que me hubiera encantado conservar.
Sí, yo creo que en esas coincidimos los tres, porque igual todo cómic que llegaba a mis manos de niño, pues también o se perdía o a la basura, o bueno, lo ocupaban para otras cosas, ¿no? Entonces sí, yo creo que en eso los tres vamos a coincidir, porque sí, a la fecha uno se acuerda de, ay, no, los cómics de novedades o de aquellos años, ¿no? Entonces, ahorita nada más creo que tengo como unos dos o tres, pero porque uno sí lo guardé muy bien y los otros los adquirí ya a unas fechas pues, no tan recientes, pero sí ya en esta época de estar buscando cómics viejitos, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que mi acercamiento fue más por la serie animada de los, no recuerdo si era de los 60 o de los 80, pero yo recuerdo mucho que en aquellos años muy tempranos del lector de cómic, pues yo acompañaba mucho a mi mamá a un taller de costura y en el camino dejábamos a mi hermana en una guardería, mi hermana menor. Entonces de regreso, cuando salíamos tanto de traer a mi hermana como de mi mamá con sus talleres, siempre nos quedaba de cerca un club de renta de video en VHS o bueno, en el naciente VHS porque eran la mayoría beta. Entonces siempre había uno o dos o tres volúmenes de la animación de Spider-Man, que fue donde me llamó la atención por primera vez, y siempre veíamos las animaciones de Spider-Man. A su vez estaban saliendo las primeras películas live action de Spider-Man, que híjole, tengo muy vagos recuerdos de esas versiones tan tempranas también de un live action de Spider-Man, que ya últimamente las he estado buscando en internet y nada más veo trailers, pero sí recuerdo las escenas ahí con bajos efectos especiales, una producción también muy baja, pero era asombroso, o sea, uno de niño muy impresionable y me gustaba mucho ver todas esas películas. Ya después, eh, cerca de la casa siempre, yo creo que casi en todos lados siempre hay una peluquería cerca, ¿no? Entonces, cerca de donde vivíamos anteriormente había un local y en este local siempre había revistas para todo, o sea, para todo tipo de personas, ¿no? Los TV notas o TV novelas, los de chismes, y había cómics y ahí siempre iba yo a leer Conan, Spider-Man, y ahí siempre que me iban a cortar el cabello, siempre me leía no sé cuántos, porque pasábamos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, entonces se tardaba bastantito tiempo ahí la señora y pues yo encantado porque iba a leer los cómics. Ya después sí, recuerdo que me compraban algunos y te digo, pues así como ustedes, no teníamos ese cuidado en ese momento, los leíamos y los dejábamos, los leía la hermana, no sé, mis tíos y ya se perdían. Y cuando fue una mudanza ya para cambiarnos a una casa allá en forma, porque vivíamos en un vecindario. Pues ahí en la mudanza fue cuando perdí yo todo lo que tenía guardado entre cómics de Spider-Man, de Calimán y de otros personajes de la época de los 80 y 90. Y nunca supe qué pasó con todos ellos, ¿no? Pues, dicen que se mojaron, que los tiraron a la basura. Entonces, sí, sí, ahorita que ya comentaron los dos esa añoranza por haber tenido por lo menos los cómics en nuestras manos pues sí, de chicos pues no teníamos ese cuidado de ahora, ¿no? Y como dijo Adrián, no es que los quisiéramos ahorita para revender, ¿no? Yo creo que más que nada es como parte de nuestro crecimiento como comiquero y haber tenido algunos de estos cómics todavía guardados, ya viejitos, a lo mejor releídos miles de veces, pero que los tuviéramos por lo menos. Y esa es mi valiente historia, amigos. Así es como conocimos entonces a este personaje que tiene una importancia en la cultura popular. Yo creo que fue creciendo progresivamente porque pues en los primeros años luego tuvo una o dos películas live action en aquellos años de los 70s, 80s, no me acuerdo muy bien ahorita la fecha, pero de ahí yo creo que no hubo nada así en este medio, ¿no? De cine o de animación,
porque todo era cómic, y en el cómic sí tuvo muy buenas historias, muy buenos escritores, dibujantes, pérdidas importantes. Entonces tuvo de todo en el mundo del cómic con este personaje. Pero no sé, ahorita aquí una pregunta que me surge para el buen Alfredo. ¿Tú leías ya después algunos cómics de Spider-Man en el que, no sé, recuerdes alguna etapa en específico, algún escritor, algún dibujante? Pues mira, yo lo admito abiertamente, durante la mayor parte de mi primera etapa comiquera, yo no distinguía un dibujante de otro ni un escritor de otro. Yo nada más leía y consumía por el personaje. Ya ahora, retroactivamente, es que puedo consultar y digo, ah, sí, pues yo leía este y me gustaba mucho el estilo de este señor. Ahora ya puedo nombrar claramente que para mí el trazo eh, que, que más se me guardó en mi primera infancia, pues es el diseño que hizo Jill Kane, que se volvió un poco como el estilo de la casa, como lo que ocurre con Archie Comics, que aunque hayan pasado muchos dibujantes, todos imitaban más o menos el estilo de la casa. Creo que ese estilo clásico que fue la transición entre John Romita y luego Jill Kane es el que para mí se grabó como la imagen clásica y tradicional de Spider-Man. Ya de lo un poco más actualizado, definitivamente, eh, este dinamismo que le imprimieron Todd McFarlane y Eric Larsen ya en los finales de los 80s, inicios de los 90, también fue muy, muy impactante para mí. Creo que es la parte que ellos aportaron a Spider-Man fue una parte de lo que les dio este estatus de superestrellas del cómic, que luego derivó en que se dieron cuenta de su valor y querían exigir mejores condiciones, y fue que de ahí que nació la idea de ellos de hacer su propia editorial, donde surgió Image Comics. Pero definitivamente el arte de Eric Larsen y de Todd McFarlane sigue siendo de mis favoritos. Lo sigo bien, lo vuelvo a ver y me reconecta a esa época. Y tú, Yo mi sí, buen Adrián, yo sí pienso en a ver, Spider-Man, siempre pienso en el clásico, en todo eso que se vio por acá en los ochentas. Obviamente hay muchas cosas muy actuales, pero ya más acá cercanas. Por ejemplo, yo no conocí esa etapa de McFarlane hasta ya en la adultez, pero tengo muchos amigos que sí la conocieron en su etapa y estaban gente que sí era aficionada de Hueso Colorado y fue toda una revolución y le reconozco a estos dos artistas. Yo a Eric Larsen, yo lo conocí hasta Savage Dragon, pero también me pasa como con Alfredo, o sea, yo de chavo no sabía, yo no sabía, yo nada más sabía de personajes. Yo nada más sabía que había un Spider-Man, Superman y Batman. Así les digo, así les digo todo. Ya después te va refinando con el tiempo y como él lo dice también, ya fue cuestiones retroactivas. Justo despertó el recuerdo para terminar, creo yo, cerrando. Me agrada mucho escucharlos, creo que es de lo más, siempre es de lo más llenador, ¿eh? Y se lo comentaba a Alfredo cuando lo invité. A veces entre nosotros o entre Carlos y yo, pues ya no nos sabemos nuestras historias, ya nos las sabemos, pero el que alguien más venga y te cuente es bien gratificante. Carlos te despertó el recuerdo de la serie de los ochentas, que era Spider-Man and His Amazing Friends, que obviamente yo ni me sabía el título. Yo nada más veía al Peter Parker, o sea, era como una sitcom de comedia y a mí me gustaba mucho de niño. Lo que yo no entendía ni quién era Starfire, ni o ese personaje, y mucho menos Iceman, que después dije, oye, qué loco, ¿no? O sea, ¿cómo es que estos tres tipos eran roommates y todas sus aventuras pues eran otra vez, era como
pues no era un sitcom, pero pues era esta aventura muy ligera de que no sé en qué momento a alguien se les haya ocurrido, sin ahondar tanto como la loca serie de animación de La Mole, que era un chavito que se convertía en la mole y yo no entendía, o sea, a pesar de que no conocía mucho los Cuatro Fantásticos, no entendía cómo es que este chavito se volvía la mole y decía, bueno, cosas locas de Marvel que la gente joven de hoy pues no vivió, muy seguramente quedó enterrado en el pasado, pero recuerdos desbloqueados, mi estimado Darklo. Ufule, sí, mano, o sea, es un hecho, ¿no? Que de niños no solamente queríamos leer las aventuras de Spider-Man o verlo en televisión. Y bueno, la pregunta precisamente era para demostrar que realmente todos los que empezamos leyendo el cómic eran las épocas en las que solo nos importaba leer, no pensábamos en el autor o en el dibujante como actualmente ya suele suceder, ¿no? Que no sé, por ejemplo, no, pues yo iba por la versión de Frank Miller o cosas así. Entonces, algo más real, así como dice el buen Adrián, leer esas historias que realmente disfrutamos y escucharlos también es parte de eso, ¿no? De, pues como una especie de crecimiento entre comiqueros así net. Pues bueno, pasamos al siguiente bloque, es lo que comentaba al principio, la importancia de Spider-Man en la cultura popular. ¿Qué tanto ha llegado a impactar este personaje en todos los medios habidos por haber, a través de los años? Pues sobre la importancia de Spider-Man, híjoles, es una pregunta muy complicada bueno, no complicada, sino que se puede responder de muchas formas. Si nos vamos a algo muy mundano, pensando nada más en el aspecto mercadológico. ¿Cuántos millones de dólares habrán circulado ya en loncheras, pijamas, cuadernos, este, mochilas, todo tipo de accesorios, juguetes, ropa, y eso aunado además a los cómics en sí, con la imagen de Spider-Man? Desde hace décadas, el merchandising de Spider-Man pues yo creo que está como que siempre presente de una forma u otra en las tiendas, en los comercios de buena parte del mundo. Si bien eso no es lo importante, yo creo que sí es un indicador de la proyección y la presencia de Spider-Man en el imaginario del público. Eh, es uno de los personajes más conocidos del mundo, una de las creaciones de propiedad intelectual que más ha tocado la vida de seres humanos. Lo pondría al grado de, como lo mencionó Grant Morrison alguna vez, pues como un héroe mitológico, una especie de mito moderno que permea en la imaginación de la gente. Y en ese sentido, yo diría que el gran acierto en la creación de este personaje, de la mente de Stan Lee y Steve Ditko, está en que hasta donde yo ubico, eh, toma la figura del superhéroe que ya tenía varias décadas de historia, de antecedentes, eh, y le da una nueva forma, una forma única y modernizada, en la que es la primera vez que un adolescente con problemas de adolescente es quien tiene que ascender a la posición de héroe. Y además con la cuestión de que utiliza una máscara que cubre completamente su rostro, logra este efecto de anonimato a la hora de leerlo, aunque sabemos que es Peter Parker, pero desde la perspectiva la gente que convive con Spider-Man, la gente que recibe su ayuda, se imagina que detrás de la máscara puede estar cualquier persona. Y eso es algo que incluso Stan Lee más de una vez escribió en los textos,
que él publicaba igual en las revistas, que parte de la fantasía de Spider-Man es que el público, la gente que recibe su ayuda, puede imaginarse que detrás de la máscara podía estar cualquiera, podía estar alguien como él, hablando o como ella, ¿no? Es decir, una persona de cualquier color, de cualquier etnia. Creo que en ese sentido fue un gran avance o algo muy destacado en darnos esa posibilidad de imaginarnos que cualquiera de nosotros pudiera ser como Spider-Man, ¿no? En ese sentido de proyectarse en esta figura anónima. Creo que ese es uno de los aciertos y de las cosas que tiene de importancia eh, el personaje de Spider-Man, cómo actualice, cómo moderniza ciertas cosas de los conceptos que ya traían muchos antecedentes de las figuras de superhéroes. ¿Ustedes qué opinan en el tema? Pues sí, definitivamente concuerdo con Alfredo. En verdad, agradezco que seas tan concreto. Es un excelente indicador y lo mencionaba al principio. Si comparten ustedes otra idea, lo, 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 lo platicamos, pero hablar de Superman, Batman y Spider-Man es hablar de los personajes más conocidos de los superhéroes. Si nos podemos escarbar, pues hay un montón y a lo mejor no dejar fuera a mi amada Wonder Woman, ¿no? Por la cuestión de la diversidad y a otros personajes, porque van a decir, y Linterna Verde, y bueno, y todos, ¿no? Todos los demás. Pero hablar de estos personajes es, creo que muchos, si no es que casi todos, a lo mejor hemos tenido una playera de Superman, así como que Nerds 101 es tener una playera de Superman o de Batman. Ya de ahí, por las cuestiones de lo colorido y por eso les digo, podemos platicarlo. Este, ya cuando traes una playera de Spider-Man, ya estás dentro, ¿no? Y esto hablando de una época de los ochentas, noventas. Afortunadamente yo sí estoy muy contento y muy emocionado de poder adquirir, por ejemplo, eh, algunas prendas para mi sobrina. Mi sobrina ahorita tiene 7 años y desde muy chiquita yo le empecé a regalar juguetitos específicamente para ella, o sea, así de, pues no eran coleccionables, pero sí eran figuras, este, ni siquiera diseñadas para niños, pero sí le compré su primer Spider-Man a un tamaño de figura de, de estas de 6 pulgadas, ¿no? A veces más chiquitas, ¿no? También que no se lo fuera a ahogar con ella y pijamas, ¿no? Y sobre todo ahora que ya hay una serie de productos que ya vas a cualquier tienda y te puedes comprar una playera de algún superhéroe favorito, en este caso, pues tu playera de Spider-Man, cuando antes era una cuestión bien complicada. O sea, ya cuando yo era nerd, declarado en la adolescencia y ya quería algo, una playera, pues no había, a veces no había de mi tamaño, o habría XXL, americana, ¿no? Así de, para nerd americano, ¿no? Entonces no había algo a mi talla. Ahora ya es más común. Ahora todas las empresas o muchas de las empresas tienen estas playeras de un montón de superhéroes, hasta de Aquaman. Nah, hay de Aquaman, hay de todos. DC tiene muy bonitas playeras, muy accesibles, hasta en Cuidado con el Perro hay muy buenas cosas también de Marvel. A lo que voy es esto, este, ahí está el personaje de Marvel que siempre ha estado presente en el imaginario popular, pues es Spider-Man. No por nada es la imagen en la cara. ¿Se acuerdan cuando salía en lo que antes era la ventanita de identificación? Mucho tiempo en los cómics aparecía la carita de Spider-Man, que es el emblema. Yo sí me atrevería a decir grandes personajes que yo sigo, vamos a decir, para no entrar en muchos detalles,
amo a DC. Creo que es mi editorial favorita. Tengo muchas cosas de Marvel. Y creo yo que dentro de los cómics, yo si tuviera que darle el premio, y ya lo he dicho públicamente algunas veces, pero creo que quiero que quede constancia en este podcast. Creo que para mí el personaje más importante de los cómics no es Superman, no es Batman, sino que es Spider-Man. Así se los digo a todos. Y yo que no soy fan, o sea, yo no soy fan de Hueso Colorado, mi personaje favorito es Batman, pero Spider-Man es bien importante, se ha mantenido, tiene tantos matices, hay tantas cosas alrededor de él que se han atrevido a hacer, que me atrevo a decir que no lo han hecho con Superman por las decisiones que toman las empresas. Creo que han sido siempre más arriesgados y más alivianados en Marvel. Y creo que eso mismo ha permitido que, como lo dijo Alfredo, una palabra misteriosa de hoy, que la quiero declarar así, es que ha permeado tanto. Esa es mi opinión, mi estimado Dark Claw, y feliz 60 aniversario, Spider-Man. Somero. Sí, yo creo que ha sido un personaje de mucho alcance, ha sido un personaje que, así como lo mencionaste tú, Adrián, que empezaste regalándole algo a tus sobrinos, es de que en mi caso igual es algo muy curioso qué tanto ha llegado el personaje dentro de la propia cultura popular como dentro de la psique de un pequeñito. Ya sabemos que los niños, pues siendo bebés, son esponjitas, ¿no? Ven, escuchan y empiezan a tener sus gustos. Yo no sé si haya algún estudio al respecto, pero lo he notado con mi sobrinito desde que nació, cuando ya empezaba a reconocer algunas imágenes, le llamaba la atención Spider-Man. Luego, ya muchos años después, tengo otra sobrina de igual manera, o sea, le llama la atención el personaje de Spider-Man. Debe de haber algo ahí en el personaje, no sé, los colores muy llamativos, o el verlo volar, columpiándose, no sé. Entonces yo creo que tanto ha llegado el personaje que pues Marvel o quienes hagan campañas de marketing también estén enfocados mucho a personajes que pues resulten, obviamente ya como lo dijo también el buen Alfredo, o sea, dinero, ¿no? El dinero lo mueve todo y pues ven en el público infantil también objetivo meta, ¿no? Al final de cuentas, son productos desde los más pequeñitos hasta los más adultos, ¿no? Que siguen siendo fans del personaje en estos 60 años, entonces es impresionante todo esto que ha logrado por sí mismo, el personaje ha tenido cambios de trajes, ha tenido nuevos diseños, pero aún así sigue sobresaliendo desde que lo vimos por primera vez con su traje clásico y en la actualidad sigue teniendo este detalle. Entonces, es un hecho que dentro de la cultura popular va a seguir existiendo, va a ser, como lo dice el buen Adrián, un personaje que es muy reconocible y que incluso muchísimo más que los otros personajes de otras casas editoriales. Yo también concuerdo que es la insignia de lo que es la editorial de Marvel con. Pues no sé, mi buen Alfredo, si quieres agregar algo más en este tema para pasar al siguiente. Iba a añadir nada más que a mí me alegra mucho que he tenido la facilidad de encontrar literalmente en el supermercado cosas que le he podido comprar a mi hija, como una pijamita de Spider-Man y también unos zapatitos y una lonchera. Pues luego ahí la traigo toda disfrazada de Spider-Man y luego incluso ya hasta así juega. Me dice que es Spider-Man y hasta pone la típica postura de los dedos, el dedo medio y anular retraídos y el índice y el meñique extendidos para hacer el piu, 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 que me dispara telaraña.
Es una de las cosas que disfruto de tener, de que ya haya pues, tantos productos tan accesibles de Spidey. Vamos al siguiente bloque y con nuestro invitado ya hablamos de cómo lo conoció, cuáles fueron sus primeras impresiones, ahora con lo de la cultura popular y todo esto. De todos estos 60 años que lleva el personaje, ¿cuál ha sido tu historia favorita? Así la que digas tú, esta es la que me explotó la cabeza, como se dice en algunas ocasiones. O sea, ¿cuál es tu historia favorita de Spider-Man? Aquí, pues para también que el buen Adrián y después yo comentemos, vamos a mencionar una. La que para mí se me grabó mucho, pues, también por la edad en que me tocó, fue la, la saga de Secret Wars, Guerras Secretas, cuando Spider-Man se une, se le une el simbionte, se vuelve su traje negro, y posteriormente, o sea, considerándolo como una misma unidad narrativa, eh, pues el problema que le trae cuando el simbionte empieza a dominarlo, se demuestra su cualidad parasítica, que lo vuelve más violento e impulsivo, como, como se vio, por ejemplo, en la película de Spider-Man 3 de Sam Raimi, y pues que se tiene que deshacer del simbionte y que de ahí surge Venom, que se volvería pues uno de sus villanos más temibles. Eh, Toda esa parte desde la unión del simbionte hasta el nacimiento de Venom, creo que fueron de las historias que más me han gustado. Excelente. Voy a tomar la palabra yo, yo escogí para mí, y no es porque sea tan grande, no tiene nada que ver con la mejor historia de Spider-Man, pero si yo tuviera que escoger una muy representativa, y fíjense que le di vueltas, ¿eh? Le di vueltas. Fue la de Maximum Carnage. Se conjuntaron varias cosas. Maximum Carnage la publicó Editorial Beat en estos tomos. Los tomos de Beat, bueno, yo ya conocía las historietitas chiquitas y tamaño cómic de Superman y Batman, así tal cual. Este, no recuerdo, bueno, lo que ya les conté de Spider-Man, pero siento que esa es una época muy lejana que se perdió en el tiempo en estas ediciones de los ochentas. Para mí, yo le perdí mucho tiempo la pista a los cómics. Yo empecé a comprar cómics después de la muerte de Superman e inmediatamente comencé a comprar cómics en inglés, pero en cierto punto en el que leías cosas en español, recuerdo que se conjuntó que llegó Maximum Carnage en unos tomos y que después se quedó incompleta. No es una de las historias, creo yo, más grandes que se hayan escrito. De hecho, creo que es una cuestión bien comercial hacer este crossover de Spider-Man con Venom, pero ahí es a donde conozco a Carnage y digo, ah, canijo, o sea, ya tiene acá como su Joker, ¿no? O sea, así lo sentía que querían hacerlo. Eh, Tiene también que ver con que conozco el juego de Maximum Carnage para Super Nintendo, que era una cosa también innovadora si lo quieren ver, porque es uno de los pocos cartuchos que no son grises, sino que es un cartucho rojo, muy bonito estéticamente, pues no tiene otra cosa que el color y su etiqueta. Entonces, yo me acuerdo que la propuesta era ir avanzando en el juego como se va desarrollando la historia en el cómic. Intercalaban ahí unas viñetas medianamente bien digitalizadas, o sea, creo que hicieron lo que pudieron. Obviamente las tuvieron que haber redibujado de alguna manera, pero prácticamente pues te llevaba por la historia del cómic. El juego tampoco era de lo mejor, pero
por eso escogí, les digo que se conjunta. Tiempo después y malamente llegó a México la continuación de Maximum Carnage, publicada directamente por Marvel en estas ediciones de papel de muy baja calidad, pero que introdujeron una excelente época de los X-Men con el Flipbook y el X-Men de Jim Lee, X-Men Adventures, que también para mí fue un revuelo en los noventas, ya en otra etapa un poquito más alejada de la niñez. Y por todo esto en conjunto, creo que mi historia favorita en ese aspecto, porque no tengo mucho de dónde escoger. Al decirles que yo no soy tan fan del arácnido, creo que soy más de leer un poquito de muchas cosas, no como lo hago con Batman, que con Batman sí tengo arcos completos y buscando y completando y bueno, pero Spider-Man siempre ha estado ahí y por eso, listo, yo ya acabé. ¿Qué nos cuentas tú, Darko? Uy, no, no, pues yo también, fíjate que pues hay bastante, ¿no? De dónde escoger, pero yo creo que me quedo con una historia que ni siquiera fue una historia principal de algún número, sino más bien fue un complemento, una historia corta, es la de el chico que colecciona a Spider-Man. Yo creo que es una de las historias más emotivas que voy a encontrar. De hecho, ahorita estaba pensando entre la muerte de Gwen Stacy y esta del chico que colecciona Spider-Man, pero creo que me quedo con esta historia porque es una historia de un niño, ¿no? Que quiere conocer a Spider-Man. Creo que el Clarín le dedica un artículo porque dentro del mundo de Spider-Man es un niño que ha recopilado muchos recortes, fotografías y muchas otras cosas más del arácnido. Entonces decide Peter Parker ir a verlo. Pues el niño obviamente está encantado, está fascinado porque está conociendo a su héroe y ya le cuenta muchas cosas, ¿no? Dentro de todo lo que ha vivido, sus peleas, sus pérdidas, y pues yo creo que le revela su identidad, y yo creo que lo triste de todo es al final, o sea, ya te das cuenta por qué le está contando todo esto a este pequeñín, ¿no? Y cuando se aleja la viñeta es así como que un instituto, clínica de enfermos terminales. Entonces es así como que, güey, no manches. O sea, de hecho, esta historia fue adaptada a un episodio de la serie de los 90, pero en la serie de los 90 no es un niño, es una niña. Y pues sí, es prácticamente ese capítulo hecho animación. La verdad, cuando lo vi fue así de, güey, ese capítulo lo leí en los cómics. Y sí, yo creo que me quedo con esa historia por todo lo emotivo, toda esa carga que te da, ¿no? El sentimiento del final precisamente, ¿no? Todo lo que le cuenta y todo esto, y es muy triste para el pequeñín que colecciona a Spider-Man. Pues yo creo que con eso es una de las historias, te digo, que han sido mis favoritas de todas las que tiene el buen Spider-Man. A mí me gustaría comentar algo siguiendo la idea que acabas de expresar. Estoy de acuerdo en que muchas veces los cómics de Spider-Man logran tocar fibras, sufren mucho daño y pérdidas y todo, pero siempre salen adelante. Creo que una de las características que ha definido Spider-Man y que para mí lo hacen tan destacado es que creo que es el que llevó el concepto de vulnerabilidad a otro nivel. Creo que ningún héroe había sido tan vulnerable como vimos a Spider-Man muchas veces, desde el momento en que en sus orígenes es un adolescente tipo nerd rechazado de los círculos sociales y que al adquirir sus poderes, su primera gran preocupación, su primera angustia, su primer gran villano, no fue el Doctor Octopus, no fue Venom,
no fue una amenaza interestelar. Su primer gran amenaza era conseguir para pagar la renta, porque como había recientemente fallecido el tío Ben, la tía May, él la descubrió que estaba empeñando sus joyas para poder alcanzar para la renta. Entonces, esa fue el primer gran reto de Spider-Man. Y siguiendo esa línea, también algo que marcó a la historia de los cómics, se le reconoce a Spider-Man en el número 121 cuando fallece la que era su novia, Gwen Stacy, que ahora pues ya está vivita y coleando como Spider-Gwen, pero en aquella época eh, creo que no se había visto que un superhéroe sufriera una pérdida. Coinciden en denominar a ese cómic en particular como un parteaguas de la historia de los cómics. Ahí lo marcan como punto de partida eh, para la dichosa era de bronce, es donde terminaría la Silver Age of Comics e iniciaría la Bronze Age of Comics, según una clasificación que se suele nombrar en diferentes épocas de los cómics. Y interrúmpanme si ya me extendí mucho, pero El ahora programa sí es que tuyo. ese es No, está muy bien. Échale, échale. ese es el aspecto que precisamente a mí pues me apasiona, la verdad, me apasiona que el, la constante del sufrimiento de Peter Parker muchas veces es que la completa tensión que ejercen en su vida sus dos facetas, ser Peter Parker y ser Spider-Man. Incluso en el número 50 que se llama Spider-Man No More, es la primera vez que decide así ya, renuncio. Jonah Jameson logró su cometido, todo el público me odia, nadie quiere Spider-Man, me retiro. Pero en medio de toda esa frustración de sentirse rechazado, ansía tener una oportunidad de vivir su vida como, pues sigue siendo un jovencito, ya no es adolescente, pero sigue siendo un chavillo, de poder ir a la fiesta a la que Gwen Stacy lo está invitando ante al ver que hay una persona que está en peligro y que está a punto de morir por unos malhechores, su instinto es, lo voy a ayudar. Y recuerda nuevamente las palabras de su tío Ben y nuevamente recobra bríos de esta convicción moral de con un gran poder viene una gran responsabilidad. Si ya tengo estos poderes, no puedo dejar de cumplir con mi deber de utilizarlos para el bien de mi semejante, sin importar cuánto sufrimiento me traiga a mi vida personal. Esa entrega, esa capacidad de sacrificio es lo que para mí lo vuelve tan admirable como personaje, que a pesar de todas las cosas, no llega a flaquear en su convicción, sí, pero nunca la abandona. Siempre regresa a su guía moral correcta. Yo Y eso es de las cosas que siempre destaco de Spider-Man, que por eso lo hace el mejor superhéroe de todos. definitivamente coincido con el mejor superhéroe de todos. Es un conjunto de todas estas cosas. No, no quiero tacharlo de formulaico, pero pues al final de cuentas es la fórmula que funciona e inspira. E inspira desde el aspecto de que es uno de los superhéroes más humanos, no porque carezca de poderes, o sea, al contrario, es uno de los seres, creo yo, más poderosos, en muchos aspectos, o sea, eh, creo que está muy bien limitado por las cuestiones morales, pero cuando se ha puesto loco y puede hacer mucho daño, ¿no? Sin embargo, dentro de la historia, del canon, creo que es uno de los personajes que más inspiran
por esos aspectos que, usando las mismas palabras que Alfredo, este, demuestran esta vulnerabilidad, lo que te hace ser desde una temprana edad más empático con él y hasta cierto punto entenderlo. Este fue siempre el discurso que un gran amigo mío, amante de Spider-Man y del Capitán América, siempre dijo y él es el que me contaba de las historias que a mí no me tocó leer, pero él me contaba de la emoción e incluso la tristeza de leer la muerte de Gwen Stacy cuando salió por primera vez publicada en México y él me lo contaba, o sea, y yo me imagino ese tipo de evento porque yo lo relaciono con muchas otras cosas que yo viví, este, que leí cuando se publicaron en inglés. Estoy hablando ya de después de los noventas y de muchos otros personajes más allá de Spider-Man nada más. Este, Compartir tantas emociones con este personaje lo hace tan popular, cosa que desgraciadamente nunca va a lograr y mucha gente se jacta de eso, ¿no? Que nunca lo va a lograr ni el mismísimo Superman ni el mismísimo Batman, que tienen otros aspectos que te atraen, ¿no? Otro carisma, por así decirlo. Pero definitivamente por tercera o cuarta vez, Spider-Man de los cómics y ha sido y se ha logrado adaptar, retomando también lo que mencionaba Carlos. Y yo creo que sí podemos hablar ya en una última sección, se vale hablar de otras historias. La idea de hablar de la historia favorita o de una sola era para abrir boca. Pero esta del niño que coleccionaba Spider-Man tuvo una excelente adaptación en la serie animada de los noventas, que es otro de los éxitos, después de X-Men Adventures o de la serie animada de X-Men, uno de los grandes éxitos, animados de los noventas, porque la fórmula fue condensar historias en una forma muy simple y a mí me encantan los diseños de Spider-Man animado, que obviamente siempre termina uno comparando con lo que se hizo con Bruce Timm y Batman, que bueno, ahí sí, nunca vas a alcanzar eso. Digo, ellos fueron muy innovadores. Pero la serie animada de Spider-Man también hizo que el personaje y las historias llegaran a un grueso de la población mucho más grande. El alcance de los proyectos de televisión, tenemos que recordar que pues, nosotros porque estamos en el medio y porque consumimos y somos hasta coleccionistas, le buscamos a los cómics, pero hay un grueso de la población enorme, incluso a estas alturas de la vida, que no leen cómics, ven películas, ven series, aunque dañen la marca, ven series, aunque las cancelen también, cancelen las series y pues ven caricaturas, ven las series animadas que siento que tienen un mucho mayor alcance y está, bueno, no se diga las películas, bueno, vivimos la era Marvel ahora sí, o sea, todo mundo vuelto loco y todo mundo es fan de Marvel y está bien, no lo digo sarcásticamente, qué bueno que mucha gente se haya abierto a querer consumir las cosas de Marvel. Sí, Ah, totalmente de acuerdo en que la caricatura de Spider-Man de los 90 fue una excelente forma de adaptar historias y condensarlas. Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado. Incluso aunque estéticamente y en calidad de animación sí se queda dos, tres pasitos atrás de lo que logró Batman de Animated Series, eh, me parece que igual, si Batman de Animated Series es como el estándar al que se puede aspirar, o sea, es como la máxima realización de un superhéroe en animación, sí diría que la,
la serie animada de Spider-Man de los noventas. eh, eh, es una buena muestra de una adaptación animada bien lograda, muy, no quiero decir la palabra fiel, pero con mucho interés en el material que definitivamente retoma lo mejor de los elementos del cómic y lo adapta para un medio diferente, como solemos verlo también en las películas, que finalmente, aunque tomen elementos de algún arco argumental, tienen que recortar cosas, modificar cosas para que funcione para el lenguaje cinematográfico. Pues creo que también esa animación de Spider-Man tomó muy buenas decisiones de adaptación para lograr muy buen producto. Y sí, concuerdo contigo en que qué bueno que ahora es la era Marvel y que más gente puede acercarse a estos personajes, primero por la enorme proyección de las películas y esperemos que de ahí pues se derive también en algunas lecturas, ¿no? Exacto, siempre es bueno tener el material fuente como referencia para todo esto que se ve en otros medios, sí, y sin duda la serie de los noventas de Spider-Man fue una buena adaptación. Y sí se le recuerda también con mucho cariño por todas esas formas de ver adaptado ya sea un arco del cómic o guiños, ¿no? Referencias a la versión animada. Es algo muy, muy bueno y que, bueno, pues lamentablemente no ha habido como que una edición casera. Yo soy muy coleccionista de algunos DVD, series de televisión. De los X-Men sí hubo, pero de lo que fue Spider-Man creo que nada más sacaron algunos discos recopilando las mejores historias. No fue la serie completa, pero bueno, que llegara aquí a nuestro país, ¿no? Pero ya aparte, pues en Estados Unidos sí se consigue la serie, pero pues aquí uno la recuerda también con, no sé, el doblaje, algunas frases, y bueno, pero esos son ya otros temas que igual y posiblemente los abarquemos en algún otro programa. Pues creo que llegamos al final de este programa especial celebrando Spider-Man por sus 60 años. No sé, mi buen Adrián, mi buen Alfredo, algo más que quisieran apuntar antes de finalizar. Agradecer el tiempo de Alfredo. Le cedo el micrófono y el tiempo restante es tuyo, mi estimado Alfredo. Siempre es un gustazo platicar contigo y más de estos temas ñoños tan interesantes y que nos apasionan tanto. Pues agradezco y aprovecho la invitación para recomendar una lectura. Sobre todo si no han leído, bueno, tanto si no han leído nada de Spider-Man como si apenas andan buscando qué entrarle, yo recomiendo mucho un cómic que se publicó hace apenas 2 años, casi tres, que se llama Spider-Man Life Story, su historia de vida, escrito por Chip Zdarsky y con ilustraciones de Mark Bagley. En síntesis, son 6 números, es una miniserie, si quieren, un what if, es una historia alternativa, no es el Peter Parker de la continuidad de todos estos años, sino es cómo hubiera sido la vida de Peter Parker Spider-Man si desde los 60 al presente hubiera envejecido de forma normal. Entonces, cada número, el primer número está ubicado en los 60, el segundo número en los 70 y así sucesivamente. Cada número refleja una etapa de la vida de Spider-Man Peter Parker. Y es una miniserie bellísima. Es una carta de amor a la historia de Spider-Man. Súper accesible, no necesitas tener ningún bagaje de Spider-Man para disfrutarla. Y si eres ñoño como nosotros y ya tienes ese bagaje, lo disfrutas todavía más. Lo recomiendo mucho como una lectura introductoria a Spider-Man. Y si, y de todas formas, puedan leer lo que puedan leer, yo siempre eh, voy a seguir repitiendo a la gente que eh, no todos los cómics te van a gustar,
pero sí hay cómics para todos. Siempre hay que ir buscando qué es lo que puede apelar al gusto de uno. Y así como van a haber historias de Spider-Man que pueden ser muy buenas para una persona, a otra persona no le van a gustar. Entonces, vale la pena buscarle, escarbarle para encontrar lo que a uno le satisfaga. Así que yo estoy encantado de estar platicando con ustedes y ojalá haya oportunidad de regresar pronto. Y pues bueno, contento de haber podido ñoñar un rato sobre Spidey. Y muchas gracias por la invitación. Pues nuevamente mil gracias, mi buen Alfredo. Ya hacía falta que nos reuniéramos, aunque sea por este medio, para el podcast. Y sí, muy buena recomendación y muy buen apunte para todos aquellos que quieran entrarle a la lectura de El amigable vecino Spider-Man. Pues nos despedimos, amigos del sector. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bye bye.